Ya. Entonces, empezamos. Tipos de conductores, ¿ya? El tipo de conductores, acá lo vamos a separar así. El de alambre, que es el término alambre se le da al de un solo hilo, al cable rígido que se usaba en las instalaciones antiguas. Ese cable de un solo hilo es el de un solo hilo es el alambre. Entonces, el cable es el de 7 hilos, el que actualmente se usa, ¿no? El TW, el THW. Y el cordón es el de que tiene más de 7 hilos. Ustedes lo pueden ver en los cables mellizos o también en los cables para baterías o los cables que se usan también para conectar en los paneles solares. ¿Qué más? Sí, pues los cables de baterías, incluso del que va del inversor del panel solar a la batería, también se usa el cordón que son de más de 7 hilos. En las máquinas de soldar se suelen usar los cordones que son de más de 7 hilos. Ya, entonces en tipos de conductores, según la protección del aislamiento, más o menos yo lo he tratado de separar de esta forma en términos de su uso, ¿no? El término normal yo le doy para el uso de viviendas, que es el TW y el THW. Como les digo, el THW se caracteriza por ser bajo en halógenos, pero no es libre de halógenos, ¿ya? El TW también es bajo en halógenos en algunos fabricantes. Tienes de ahí uno nuevo que ha salido, que es el THW Plus, THW 90 Plus, que es un poco mejor que el clásico, ¿ya? Tienes el especial, que este es el que yo le denomino para usar en lugares con mucho público, ¿ya? Cuando hay mucho público, que se diga, en centros comerciales, en oficinas, al haber una mayor cantidad de aglomeración de personas en estos lugares, se tiene que usar esto para reducir la cantidad de víctimas que haya, por el tema de asfixias, ¿ya? Ahora, el NH y el THHN es mejor, pero ya este te da una protección al tema de aceites, ¿ya? Aparte de que el NH te da una protección a altas temperaturas y a humedad, y el THHN también te da humedad y también te da aceites, ¿ya? El específico ya más que nada es tipo los vulcanizados, ya son para casos como para talleres grandes o ese es el N2XOH, viene en vulcanizado, ¿no? Tipo vulcanizado. Luego tenemos la medida, que es la... Dime, dime. Claro, el NH trabaja a 80. Ujú. Claro, por eso, o sea, tienen una nomenclatura. Eso lo vamos a ver acá abajo. Acá abajo está el THHN, creo que no lo he puesto, pero vamos a ver. Ya, ahora seguimos. Aquí este lo he puesto para que hagan una comparación de cuál es la conversión de AWG a milímetros. Por ejemplo, el calibre 12, es tabla de Indeco. El calibre 12 en Indeco, no, perdón, sí, en Indeco, mide 3.3 milímetros. En cambio, el mismo Indeco te vende otro que es ya en 4 milímetros. Y si te das cuenta, bueno, acá no lo puedo mover, pero no indica, podemos ver en el de 16. En el 16 lo podemos ver, mira. El 16 tiene una menor dimensión en AWG de 1.3 y el de acá 1.5. Y al ser una menor dimensión también te aguanta menos amperaje, tanto en aire como en ducto y acá también. Lo mismo va a pasar con los otros, ¿no? Esta es la normativa según los cables. El negro se usa para fase, el rojo para fase, el azul para fase, el blanco se usa para neutro, también puedes usar un gris claro y también puedes usar negro y rojo. Cuando usas en monofásico negro y rojo, acá lo tenía también, a ver, déjame, por acá la tenía anotado ya según la normativa, ¿dónde está? ¿La copié o no? Acá está. Por ejemplo, cuando tienes circuitos monofásicos en corriente alterna, puedes usar un cable negro y uno rojo, ¿ya? O puedes usar uno negro y uno blanco. También un gris natural o un blanco con franjas. Ya el tema monofásico, también puedes usar un conductor negro, un conductor rojo o un conductor blanco. Y ya para trifásicos ya aplica el rojo, negro y azul.
para las fases y el blanco o gris natural para el neutro. ¿Ya? Entonces, dime. Ajá. Los mismos colores. Ujú. Aunque he visto, hay unos cables que te vienen de acometida, bueno, al menos en la ciudad donde estoy, que te vienen tres, pero el mismo proveedor, no acá es Hidrandina, el mismo Hidrandina te coloca este cable que es rojo, blanco y azul, o rojo, blanco y negro, creo. Justo el otro día les mandé una foto, un video, creo que estaba haciendo la medición, y eso lo había colocado el mismo proveedor, y con esos colores. Ajá. Ya, entonces acá por ejemplo estamos hablando con los conductores N2XOH. Los que dice lo que le dije que vienen en presentación de tipo vulcanizado también vienen. Pero los bifilares, hay unos del N2XH también vienen en monofilar. Ya viene, es muy parecido al THW de esa forma, pero ya también tiene una presentación en bifilar y hasta de tres también creo. Ya, tenemos su tipo de aislamiento, ¿no? Es polietileno reticulado, estas son sus siglas. Luego tenemos el tipo de la cubierta, acá es una libre de halógenos, y aquí tenemos las aplicaciones, ¿no? Subterráneas para instalaciones de alumbrado exterior, líneas generales de alimentación, locales de pública de concurrencia, redes subterráneas, redes de distribución de energía eléctrica. Esta es una tabla donde podemos ver que aparte de ser libre de halógenos, también es libre de plomo y sus otras características, ¿no? Su temperatura que trabaja a 90 grados centígrados, la densidad de los humos y su normativa acá, perdón, su normativa, claro, para poder para que pueda entrar en este rango y tenga esta normativa ha tenido que cumplir ciertos estándares. Igual, acá por ejemplo tenemos su tabla con los amperajes que resiste. Nos podemos notar que en el 4 milímetros es mucho más resistente que los otros cables, que un THW o un NH. Tenemos el conductor es el NH80, por ejemplo, acá específicamente estamos a hablar del NH80. El 80 hace referencia, como se dice, a su temperatura máxima, que es 80 grados. Tenemos el conductor cobre electrolítico recocido. Su aislamiento también es termoplástico no halogenado. Acá también es libre de plomo. Sus aplicaciones, ¿no? En edificios residenciales, oficinas, plantas industriales, donde, como le digo, donde hay más aglomeración de personas, hospitales, aeropuertos. Por el tema de que si tú tienes un mayor rango de personas en ese lugar, vas a tener un mayor rango también de víctimas que pueden caer por asfixia. Entonces, para tratar de reducir eso, se usa este tipo de cable. Acá también tienes el rango de los calibres. Igual, cero toxicidad, por ejemplo, acá te especifica. El NH80. Y acá tenemos el THW. El THW tienes el THW. No, perdón, el THW 80. No, el TW es el 80 y hay TW 90. Hay THW 90 y THW 90 Plus, que es tiene una mejor resistencia. A ver, calibre, perdón, ¿qué es este conductor? Cable electrolítico recocido, aislamiento PVC. Es importante saber el aislamiento porque en la normativa también te especifica cuando tú tienes un cable de tipo aislamiento PVC qué cosas son las normas que tienes que cumplir. ¿Ya? Entonces tú sabes que este THW es de PVC, tú tienes que trabajar con ese dato. ¿Ya? Es retardante a la llama, ¿qué más? Por ejemplo, creo que acá no lo edité bien. Baja emisión de humos tóxicos, pero acá le puse libre de halógeno, pero no, este debe ser bajo en halógenos. Acá tengo que corregir eso. Ya. Aplicaciones, acá está abajo, ¿eh? Abajo en halógenos.
Aplicaciones, ¿no? Por su buena resistencia eléctrica, resistente a la humedad y productos químicos, grasas, aceites, calor. No, esto no debía ser. ¿Dónde lo saqué eso? Porque no, el THW no es para aceites. Ya. A ver, tengo que corregir unas cosas, se me ha pasado. Ya, entonces aquí por ejemplo el THW trabaja desde 2.5 milímetros hasta los 500 en este fabricante. En algunos fabricantes seguro tiene alguna variación, ya no llega a 500, sino un poco menos. O quizás más también. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Ya, eso sería todo con respecto a los cables. ¿Alguna duda? Es lo que te puse acá, mira. El calibre 12 es en sí en milímetros. Si tú mides el calibre 12, usas un pie de rey o un vernier, o el vernier, 3.3 milímetros. ¿Ya? O sea, es un poco menos de lo que debería ser, de lo que es 4 milímetros. ¿Ya? O sea, si tú lo pides el cable en AWG, y pides un cable que su unidad, pero tienes que ver el cable que esté en milímetros. Si el cable está en milímetros, entonces tú al colocar uno de 4 vas a tener una mayor capacidad resistiva a la corriente. Pero si lo pides en 12, en AWG, te va a ser mucho menos de lo que si hubieras pedido en 4 milímetros. O sea, son unidades diferentes. Vas a encontrar cables en AWG y cables en milímetros. Es que son dos tipos de estándares de medida. Una es la americana y otra es la europea. La americana comprende AWG, pero si tú comparas ese mismo calibre 12, algunos interpretan, ¿no?, el calibre 12 como si fuera 4 milímetros, pero en realidad no lo es un poco menos. Ujú, ujú. Claro, si tú, por eso, si tú compras el cable en su descripción te tiene que aparecer en milímetros. Si te aparece en milímetros, estás cumpliendo acá. Pero si te dan uno que dice, tú le pides uno de 4, ¿ya? Uno de 4 milímetros, pero te dan uno que dice 12 AWG, no es 4 milímetros, es 3.3. ¿Ya? Pero siempre y cuando tú tengas que, cuando leas en la descripción de la empaquetadura del cable, tú tienes que ver en qué unidad está, si es la AWG o si es milímetros. O sea, según eso. Entonces estás trabajando con esta tabla de acá. O sea, si tú lo quieres comparar los amperajes tal cual, tienes que buscarte una tabla que sea en AWG. ¿Ya? Tienes que buscar el fabricante y la tabla en AWG. Porque incluso el mismo calibre, por ejemplo, si tú comparas la resistencia que tiene en la marca Indeco y la otra marca, hay una marca peruana que es la Celsa es mucho menos que el Indeco, o sea, tiene menor capacidad. Ujú. Sí. Ujú. ¿Alguien más otra duda o quisiera acotar algo? A ver, voy a leer los comentarios. Perdón, ¿y qué? ¿NH? Sí, el THW es el que he visto que también está. Espérate, ¿cuál es? A ver, déjame ver acá. Acá está, acá está. A ver. Espérate, acá tenía el catálogo. A ver, déjame ver. Aunque el catálogo también creo que es del 2019. Por acá tenía. ¿Dónde está? Este W Plus. A ver, vamos a abrir este. Tenía un catálogo completo de todos los cables de Indeco.
Esto- este es. Ya, el tema está para encontrar, a ver. Mm, por ejemplo, acá, por ejemplo, Indeco tiene esta es una empresa distribuidora que también distribuye Indeco, pero sí. Mira, por ejemplo, hay no sé cuántas cantidades de cables hay acá. Hay muchos tipos de cable, de acometido autosoportado. Aquí hay que buscarlos. Por ejemplo, este es el FreeTalks, el de N2XOH. Aquí está su tabla, este por ejemplo lo expresa en milímetros. Entonces, este tipo de cable lo expresa en milímetros. Eh, si no estoy mal. Por aquí tengo el del del NH80. Déjame ver. NH80, acá está. Pero este es el NH80 Plus. A ver, dime. Ujú, ujú. El THW80. ¿El NH o TW? TW. Claro. A ver, vamos a buscar. Claro, pero también tú tienes que, por ejemplo, como te digo, este catálogo, por ejemplo, que yo he encontrado puede ser que haya sido de unos años anteriores y ese mismo cable ya le han dado un agregado. Por ejemplo, en este de acá hay que revisar. Sí, acá, por ejemplo, te dice resistente al aceite. Por ejemplo, acá lo especifica, mira. Este es el TH80 Plus. A ver, vamos a abrir el TH80, el clásico. Vamos a ver. No, este es NH. No, no tengo el TH80, el normal. No tengo ese. En el momento debe estar en el que tengo acá. Vamos a ver si el buscador lo encuentra. Si no está como imagen. NH80. No, TW, ¿no? TW80. TW, vamos a poner así, ¿no? No, este el doble 90, más arriba está el 80, más abajo. Acá está el TW80. A ver, vamos a ver sus características. AWG. Mira, por ejemplo, el TW80 sí había dos, uno en milímetros, en la medida europea, y el otro en la americana. ¿Ya? Ahí sí tiene ambos. A ver, vamos a ver acá en sus características. Embalaje, colores, calibre. No, no hay mucha descripción acá. Aislamiento. No, no hay mucha especificación en este. Espera, espera, me acabo de botar a mi gato que está fastidiando. ¿Cómo me dijiste? Ya. Ujú. En AWG. Ujú. Debe ser, como te digo, debe ser el TW80 Plus. Porque este es otro catálogo, a este le falta información. Tendría que buscarte el TW80, el catálogo antiguo, para ver su mayor descripción. Pero si te aparece ahí, entonces es porque sí es. Pero hay que ver también a qué temperatura es resistente el aceite, ¿no? Ajá, claro, por ejemplo, el THHW puede ser resistente a mayor, puede ser resistente a aceite, pero aceite a mayor temperatura. En cambio, el TW puede ser resistente al aceite, pero a temperaturas normales.
Claro, por eso es el tema que le digo, o sea, por ejemplo, ¿por qué le digo que el TW y THW, al ser bajo en halógeno, se ponen viviendas por el tema de costo? Porque si tú le vas a poner un NH80, le va a salir mucho más caro. O sea, claro que lo ideal sería ponerlo, porque va a ayudar a salvar las vidas de las personas que hay en esa vivienda, ¿no? En caso de asfixia, en un incendio y se vayan a asfixiar, les va a servir. Pero, exactamente, exactamente. Exactamente. Todo va a depender del presupuesto. Incluso va a haber lugares en donde tú vas a llegar y vas a encontrarte con cable de aluminio, porque ya lo compraron ya. Ellos mismos, hay personas que van y compran a las Malvinas, por ejemplo, preguntan el precio y les van a decir que el cable está calibre 12, que es el aluminio, está que 60, 70 soles, lo van a comprar eso. Sí, es el par galvánico. Para poder hacer ese tipo de conexiones tendrías que usar un conector de bronce. El bronce es un buen intermediario por el tema de costo. Es mucho más caro hacer el cableado con aluminio que con... Es por el mismo tema también, por ejemplo, el aislamiento que se usa Hay muchos tendidos de cables de alta tensión que son cables pelados. Por ejemplo, en Argentina usan mucho para la transmisión, usan el cable desnudo, sin cobertura. Porque si necesitaran un aislante adecuado para esos altos voltajes, tendría que ser un aislante demasiado grueso, que va a incrementar el peso del cable en el tendido y va a incrementar el costo. O sea, estamos hablando de que si estás a una red que trabaja a 10K o a 100K, vas a tener un aislante demasiado grueso para poder aislar esa cantidad de voltaje. Por lo que se prefiere poner un cable desnudo, más económico, eh, va a ser menos peso y muy aparte que el aislante que ya se tiene en consideración en esos casos es el aire mismo, porque el aire también es un aislante, funciona como aislante. Ujú. Porque, por ejemplo, recuerden, si hay una comparación en el tema de cables, que cuando tienes muy alto voltaje, para poder aislar ese cable a muy alto voltaje, el espesor del aislante tiene que ser bastante, muy grueso, muy ancho. En cambio, si tú trabajas con altas corrientes, tú lo que necesitas es una sección del conductor más ancho. Es una versión, el aislamiento del voltaje va más en acorde al grosor del aislante en voltaje. En cambio, en el de corriente va a la sección del conductor. ¿No? A ver, claro, pero no vas a encontrar difícilmente. Las borneras que hay son las de cobre, pero ¿a qué te refieres con en qué casos, por ejemplo? ¿En instalación domiciliaria? Ah, en alumbrado público, claro, pero una vez intenté buscar porque iba a hacer un trabajo para hacer ese tendido de cables. eh, si tú te encuentras cuando es tendido de cable, es que no vas a encontrar cobre. A menos que ya llegues al tema de acometida, cuando llegas a la parte de abajo del medidor. Porque la acometida incluso se usa cable de aluminio. ¿En qué punto llegarías a encontrar cobre? No, porque toda la red que hay de tendido se hace en aluminio. ¿Ya? ¿Para qué estaba siendo usado? Ah, ya, esa es la acometida, el concéntrico, ajá. Ujú, ujú. Sí, sí, es precio comercial. Pero no, ese se usa bastante para acometidas. Ese se usa bastante para acometidas. Ya. A ver, voy a
Compartir. Ya. Accesorios eléctricos y ductos. Por ejemplo, acá tenemos tomacorrientes. Los simples, los dobles, los triples, tenemos los empotrables que están acá. Estos de acá, como este naranjado, por ejemplo, este naranjado que está acá, si no estoy mal, soporta 25 amperes y en el mismo modelo, los blancos son para 20 amperes. En cambio, en estos de acá de los Ticino, solo llegan creo que hasta 15 en 110 voltios y 16 amperes en 220. O al revés, no, al revés, al revés. 15 en 220 y 16 en 110 voltios. ¿Ya? Acá hay otros, por ejemplo, otros tipos de entradas que también tiene ya para otros países o no. Aquí, por ejemplo, también tienes entradas que se le adicionan a los Ticino. Por ejemplo, tienes entradas de puerto USB ya directo para poder cargar el celular sin tener que colocarle un cargador. De frente conectas el cargador. Son módulos que se cambian nada más en las entradas de acá. Como el de abajo que tiene tres así separados, sacas una de esas cápsulas de toma corriente y la reemplazas por una de estas. ¿Ya? Dime, dime. Sí, es que eso es si no consideras el factor de simultaneidad. O sea, si estarías considerando todos los tomacorrientes conectados a la vez. ¿Ya? Es que muchas veces, o sea, eso también implica, como te digo, o sea, también no solo es muchas veces no te vas a, o sea, uno quisiera trabajar con todos los componentes que te van a, lo que podrías hacer con Norma, ¿no? Trabajar con todos los sistemas de aislación, hacer las pruebas de medición correspondientes para comprobar que un equipo esté bien o todos los equipos de seguridad que deben poner, pero muchas veces depende también del cliente, ¿no? No va a salir de tu bolsillo colocarle ese equipo. Ujú. Y muchas veces también ya depende, tú llegas a un lugar y ya está todo el entubado hecho. Yo por eso ahora estoy tratando de todos los clientes que tengo, decirle que cuando van a construir me envíen el tema del plano que ya les hicieron o que quieren hacer. Un plano así sencillo, e igualmente les hago un plano eléctrico, le hago toda la instalación eléctrica del entubado adecuada a los requerimientos, ¿no? Para poder evitar algunos problemas. Incluso a veces cuando son obras grandes, casas completas de un piso, dos pisos, hago una visita técnica, ¿no? Para revisar que todo el entubado esté correcto. Ya cosa que yo al momento de hacer la instalación también ya me libro, me ahorro ese tiempo de que por ahí el albañil haya dejado algún ducto sin conectar. En el, buenas noches. En el tema de interruptores, dime, dime. En Ticino, acá en Perú, en Ticino. Pero a la vez que es bastante, bastante comercial, también tiene mucha falsificación. ¿Sabes cómo yo me doy cuenta fácil del Ticino si es original o no? No solo, a veces el color, te puedes dar cuenta en el color, pero a veces es un poco complicado para cuando no conoces, pero la mayor forma que yo tengo cuando mando así a un cliente a comprar es que se fijen en la guacha del tornillo, en la parte de la guacha del tornillo, la que está acá, donde vas a hacer el borne, donde vas a conectar. La guachita que tiene ahí es una guachita que viene como con relieve, viene media dentada. En cambio, en las falsificaciones es lisa, ¿ya? Y yo me doy cuenta de esa forma. O sea, cuando yo mando a comprar a alguien, le digo que se asegure de que la tuerca que está adentro venga dentada. Esa es la forma que yo tengo para más rápido de identificar si es o no es ticino original. Claro, es como un pequeño relieve que tiene ahí no sé, tengo acá uno. Incluso lo pueden ver ese mismo relieve en los termomagnéticos. Y ahí se ve ese relieve. Un momento. Aló. Un rato abajo. ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Ya? Ah, ya, ya, ya. He visto otra, hay una que tiene unos, para colocar los tornillos, tienen unas tapitas en la parte de acá arriba y en la parte de acá abajo. Colocas los tornillos y colocas esa tapita. Es una marca, no recuerdo la marca, pero sí la he visto y parecen de bastante buena calidad en términos de acabado del plástico. Es una marca peruana, no se me va, se me fue el nombre. No, tener uno por ahí. Dime, ¿cuál los tornillos? Pero, ¿cuál? ¿A estos de acá, los que van aquí? ¿O en qué? Ajá. Hay unos, sí. Yo suelo usar estos, hay unos dorados, autorroscantes. Yo uso esos, pero le corto la punta para evitar arañazos y hasta le puedes pasar a los dientes, le puedes pasar con la lija un poquito para devastarle el filo. eh, en caso de que uses ese, pero también puedes usar, hay unos milimetrados. Yo la otra vez fui a Lima y me compré unos porque incluso en las mismas cajas rectangulares o octogonales, según la marca o el distribuidor, a veces varía, a veces son un poco más pequeños, un poco más grandes. Algunos ya te vienen con un pequeño riel que te facilita el ingreso del tornillo, pero algunos no, y es muy complicado a veces tratar de colocar los milimetrados en esos bornes de tornillos. Es que eso, todo eso debería estar estandarizado y está, pero a veces tiene fabricantes que no son como clandestinos, ¿no? Ah, y eso le limita. Opaluz, ¿sí? ¿Sabes qué no me gusta de los Opaluz? Los Opaluz son tipo estos, mira. Tipo estos de acá abajo. Tipo así vienen. Algo así vienen. Su carcasa es tipo de esta forma, pero, pero para empotrar, ¿no? Parecido a esto. Pero ¿sabes lo que no me gusta de eso? En tomacorrientes lo he usado, pero no me gusta usarlo en interruptores. ¿Por qué? Porque son muy rápidos, se dañan. Su mecanismo, en la parte mecánica, o sea, el presionar, se suele trabar o el resorte mismo que tiene falla. Incluso en Ticino también me ha tocado. Me ha tocado un par de veces toparme con interruptores que son muy rígidos, o sea, hay que presionar muy fuerte para que funcionen, hay que hacer mucha fuerza. Y me ha pasado uno que no hacía contacto, que tenía roto el filamento de la placa, una lámina de metal que tienen interna, que estaba rota. Por ejemplo, último también, ¿qué cosa me tocó? En interruptores, por ejemplo, en mi sala tuve que instalar interruptores conmutados. Necesitaba que dos sean conmutados y uno sea simple, igual. Entonces, no había tampoco, mi otra opción era usar todos conmutados, ¿no? Porque normalmente te van a vender todos conmutados o todos normales, simples, ¿ya? Entonces, mi opción lo único que fue es retirar el conmutado, sacarlo y colocar uno simple. Porque, no, perdón, todos eran simples y puse dos conmutados, o sea, hice ese cambio, ¿no? Para poder tener ese interruptor, porque no llega a esa presentación que tú puedes variar. Era mi solución. Tres polos a los costados. No, como este de acá abajo. ¿Ves? Este de acá tiene los tornillos en los tres lados. Este es conmutado. Hay otro que es el de dos vías o el de cuatro vías. El de dos vías básicamente es el clásico, ¿no? Que solo tienes dos tornillos. Decir el simple, ajá. Y el de cuatro vías es el que se podría recomendar cuando tú haces instalaciones en Lima, que tienes el fase y el neutro, colocas el fase y el neutro en uno perdón, el fase para una línea y el neutro para otra línea y se van a activar y desactivar juntos, ¿me entiendes?
Ese sería para poder solucionar el tema de que se te, ¿cómo se llama? De que se quede prendido los LED con un interruptor de 4 vías, porque ya estás desalimentando las dos líneas, ¿no? O sea, estás alimentando la línea 1 y la línea 2 que llegan, porque en Lima hay lugares donde trabajas así. Ujú. Ajá, exacto. Ujú. Eso es porque estás haciendo neutro, ajá. Porque estás haciendo neutro, porque, o sea, eso pasaría cuando tienes las dos fases, como te digo. O sea, una de las fases está siendo neutro con alguna parte de la superficie, de una superficie metálica. Entonces tendrías una red que ya no está a los 210, sino, perdón, a los 220, sino estás trabajando como si me dieras este borne con el que está haciendo neutro o que está haciendo tierra, me diría 110, o sea, la mitad, ¿no? Entonces estarías teniendo por eso tienes esa luz baja. Pero, ¿cómo se solucionaría eso? Pero eso es recomendable cambiar línea y neutro cuando tienes el neutro real, ¿no? Cuando tienes un neutro real, ahí sí te funcionaría, básicamente, porque si tienes neutro y hace tierra, el neutro con tierra no te va a generar un voltaje lo suficiente para ni siquiera esté atenuado. Más que nada es cuando tienes dos líneas vivas, ¿no? Instalación. Pero con un interruptor de 4 vías podría solucionarlo. Claro, eso ya sería bifásico. Ujú. Ya. Claro, eso es bifásico. Porque estás midiendo que poniendo una punta del multi en un borne y la otra la estás agarrando con tu mano. Claro, ajá. Eso es bifásico ya. Ujú. Porque incluso si tú usas un buscapolo, de estos desarmadores buscapolo, lo pones, en ambos te va a encender la lucecita. Por eso, ese buscapolo tiene esa limitante. O sea, a veces, por ejemplo, incluso cuando tú quieres usar ese buscapolo para identificar línea y neutro, no vas a saber si el cable no está energizado, tampoco va a encender la luz. O si el cable es retorno del foco, tampoco va a encender la luz. O sea, te podrías tener esa malinterpretación entre un cable de retorno del foco con el neutro, porque los focos tampoco encienden. O sea, ahí vas a tener esa complicación cuando usas el buscapolo de punta desarmador. ¿Ya? Acá tenemos por ejemplo, los sockets. Ya, dime, dime. Sí, 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 los inductivos. Esos son mejores, pero el tema está que a veces en una caja tienes los cables muy juntos y a veces están complicados separarlos y a veces te pueden marcar ahí el neutro, cuando está el neutro con la fase muy juntos, marca los dos, ¿no? Es un poquito complicado sacarlo. Pero sí, yo por ejemplo el inductor lo suelo usar cuando bajo las termomagnéticas de una casa, las energizo. Siempre me aseguro de que el punto donde voy a trabajar con el inductor, me aseguro de que haya o no haya voltaje. Ujú. Inducción, ajá. Sí, sí, sí. Ya, entonces acá tenemos los zócalos, ¿no? Esto es sencillo, ¿no? Los tipos de zócalo que hay, estos son para los que tipo fluorescente, ¿no? Este ya con para los fluorescentes LED podrías usar de estos. Ya para cuando es tema de fluorescentes y de los incandescentes, esta de la luz blanca tienes que usar con el arrancador, ¿no? El chanchito que se le conoce acá. Ujú.
Estos son los tipos de focos LED. Bueno, la mayoría acá tienen los focos LED, acá tienen los ahorradores, ¿no? Estos acá los ahorradores. Acá está el de filamento, el que antes se usaba. Por ejemplo, ese de acá abajo también, ese que se ve con unos filamentos amarillos, ese también es LED. También es LED. Es un foco LED por filamentos. Esto también se está usando bastante para hacer. Esto ya sería, más se usa para el tema de luces amarillas, luces cálidas. Ajá, para luces cálidas. Y no, cuando quieres colocar en restaurantes o en casas de campo, suelen usar estos de acá. Dime, dime. Ah, ¿este de acá? Ya. Sí, están en serie paralelo. Sí, sí. Yo en mi perfil de TikTok, ahí fíjate, ahí tengo un video donde reparo uno de esos focos. Y lo muestro cómo se repara. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que cuando están todos los LED colocados, sumados todos ellos, cada uno tiene una resistencia pequeña, ¿ya? Cada una de esas resistencias pequeñas te da un valor de resistencia total, ¿ya? Y esta fuente que tiene en este circuito integrado tiene una fuente que trabaja a cierto voltaje. Es voltaje y si tú le reduces la resistencia, va a aumentar la cantidad de corriente que pasa por cada uno. O sea, si yo suelto este LED, ya va a haber menos resistencia. O sea, la siguiente que se va a quemar, el foco, me va a durar, ¿qué? 2 meses, porque yo he reparado varios y le he dado uso para poner a mi taller o a mi cuarto. Lo reparo y la siguiente vez ya se malogra al 1 o 2 meses, se vuelve a malograr. Lo vuelvo a reparar y ya me dura que 2 semanas y así. Cada vez se va a ir dañando, va a ser menor el tiempo de vida del foco. Incluso por general son estos grandes de acá. Yo lo suelo destapar, lo corto el foco LED que está dañado y lo sueldo con un poco de estaño y ya queda. Me dura que, como te digo, 1 o 2 meses más y ya tengo ese tiempo. Y como a veces incluso cuando voy a algún trabajo, el foco está quemado y hay que cambiarlo, me lo suelo llevar y ya en mi casa le doy el uso, ¿no? Para colocarlo en mi taller o en algún lugar que se me queme un foco, ya tengo para un buen tiempo, ¿no? Como te digo, 2 meses, por ahí te dura. Ujú, dime. Ya. Se dañan rápido. Se dañan rápido. Sí, pero se dañan rápido. Sí, sí he comprado. Bueno, yo no, mi mamá compró un par, pero se dañan rápido. Ujú. Ah, claro, eso sí. Pero en todo caso yo te recomendaría, hay algunas lámparas, así tipo reflectores. Si no me recuerdo, creo que había una en Bosch y en otra marca más había también. Esos son mejores incluso porque pues, ya son adaptables a las baterías de los taladros. Y con ese tipo de cosas, o sea, te compras en la lámpara y le colocas la batería de Bosch o de un Dewalt, ya tienes la iluminación. Te sería más factible. Bueno, si es para ratos cortos, o sea, como no es tan caro, o sea, no son caros, claro, tu linterna de cabeza también, la que se coloca en la cabeza, te podrías tener una de esas. Ujú. Sí, también tengo una de esas. Pero esa, la mía se malogró por descuido, se me cayó varias veces. Pero como son económicas, también te puede compensar comprarte esas, ¿no? Para que lo tengas como un respaldo, ¿no? Siempre que necesites. Hasta que puedas conseguir una mejor, como la que te digo, que es un tipo batería. Ah, ya, ya, ya. Pero también, o sea, depende del fabricante. Te pueden decir que dura 7 8 horas y al final no dura eso. A mí me pasó porque justo acá en mi ciudad, hace unos 4 o 5 meses vinieron a vender unas termas.
supuestamente ahorradoras que te ahorraban 4 veces más que las termas normales, y eran rapiduchas, ¿no? Perdón, rapiduchas el término, diciendo que eran rapiduchas Soleil. Me dijeron así y yo pensé que eran las Soleil, estas rapiduchas, pero las grandes. Y no, al final fui a verlo, me dijeron para que lo instale, fui y era el mismo modelo de la rapiducha. Y al final hice la prueba, lo medí el amperaje y te consumía lo mismo. Simplemente por la marca, por el tema de la marca, querían engañar y muchas personas compraron ese tipo de termo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, acá en el tema de ductos, tenemos el PVC, el clásico. Hay dos, hay uno que es el liviano y otro que es el pesado. Eh, no es el de agua, ¿ah? Hay uno de agua que es que el de agua también viene en liviano y pesado. Pero el tema el de luz es que siempre va a ser más delgado que el de agua, tanto así sea el liviano, ¿ya? El que viene empezado para el tema de luz podría ser el que viene de Papco, ¿ya? Y los otros, los económicos, son los livianos, ¿no? El de Papco sí es bastante más resistente que estos de acá. Por eso yo más que nada el de Papco lo conozco como el pesado. Y estos sería básicamente los livianos. Tienes el ducto flexible, ¿no? Yo me gustaría trabajar bastante con esto, pero el tema está que ese de ahí está sujeto a la mano de obra del albañil. Y el albañil a veces va a tener muchos descuidos. Y encima, si lo vas a colocar en tema de vaciado de techo, por ahí que lo pisen o haga algo y ya se fregó toda la instalación, ¿no? Por eso que no es recomendable a veces hacer esto. Hay otros que son sí más rígidos, que tienen hasta incluso anillos de metal, que podría ser más resistente, pero ya el tema ya de costo, ¿no? Tienes las canaletas siempre recomendable anclarlas, ¿no? Con su tornillo y su tarugo. Hacer el agujero ya sea en concreto o en madera y colocarlo, ¿no? Siempre, porque no dura mucho tiempo con ese pegamento que tienen, con ese adhesivo. Tienes también los ductos de metal, ¿no? Ya los ductos de metal ya tienes que conseguirte las dobladoras, ¿cómo se llama? Para hacer las roscas, no me acuerdo el nombre, se me va. No. En tema de acá de tubo de PVC, tienes estos conectores, estas terminales espiga, o también le dicen terminales Tiger, ¿ya? Tienes la curvatura de 90. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con la tubería que es la blanca, la liviana, una blanca de 3 cuartos, trato de que las curvaturas también sean en esa línea blanca. ¿Por qué? Porque si tú usas el blanco y le colocas el plomo, que por general el plomo tiene bastante defectos en la boquilla, al final no embonan bien y siempre la wincha se traba, se traba. Prefiero usar siempre, si uso gris, trato de usar los codos también gris, las curvas. Cuando usas diferente, puedes tener problemas. Dime. Sí, por el pico de acá. O bien porque tiene muchas curvas, ¿no? Pero siempre me ha pasado que se traba en la esquina al momento de subir. O sea, tienes dos curvas, ¿no? Y siempre en la curva donde ya para salir al tomacorriente se suele trabar ahí. Y es porque el pico de acá genera como un relieve, o sea, como un bache. Y tú golpeas y la wincha se sigue trabando en esa parte. ¿Ya? Yo cómo soluciono eso. En la punta de la wincha que estoy introduciendo, coloco un atado de rafia, un pequeño pedazo de rafia, la deshilacho, o también pabilo, ahí lo coloco, y del otro lado del otro lado con otra wincha coloco una especie de anzuelo, pero hecha de cable de 7 hilos, o sea, bastantes, como varios anzuelitos curviados, y trato de hacer de que se enganchen ambas puntas y ya poder jalarlo del otro extremo, para poder hacer como una función de guía, ¿no? O la otra es meterle aire también. ¿Cómo? Dime. Claro.
No, hay algunos que pasan ese tramo, pero si, por ejemplo, para el tema de timbres a veces. El tema de timbre suelen, por ejemplo, si tienen un patio en una casa, suelen mandarle el timbre hasta el patio y a veces hacen un solo tramo. Por eso yo siempre recomiendo cuando es así, ese tramo largo, a veces la casa mide 15 metros y te mandan a hacer ese tramo, ya lo que yo trato de hacer ahí, por ejemplo, es si ya sé que van a hacer eso, prevenirlos y decirle que tienen que colocar una cajita de paso, ¿no? Entre la mitad del tramo. Y ya después ya se incluso se puede, si no quieres que se note, la cajita de paso puede estar un poco más introducida y al final se le puede resonar con masilla e incluso ocultarla, ¿no? Pero siempre tratar de poner una cajita de paso. Y de ahí ya, ¿qué más? Yo, por ejemplo, suelo usar dos winchas de metal, de 5 y de 10 y aparte tengo una de plástico, bastante flexible, de 15 metros. ¿Cómo? Ajá, la de nylon. Creo que es marca blanca, blanca. Creo que fue Trooper esa. No recuerdo bien qué marca era. Sí, de hecho, esa wincha me ha durado mucho más que la de metal, ¿ah? Pero yo, ¿sabes para qué suelo usar esa? Para instalaciones de techo, para lo que es iluminaria. Ahí pasa tranquilo con esa wincha. Pero ya cuando es de piso es un poco complicada, porque hay que hacer un poquito más de esfuerzo. ¿Ya? A ver. Sí, pero en las de tema de metal, por ejemplo, hay unas que son más gruesitas que otras. Muchas veces no vas a encontrar, o sea, si tú vas a una ferretería no vas a encontrar una wincha delgada y otra más gruesa, o sea, siempre te van a vender la misma, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve suerte, encontré, siempre busqué una que era de una mucha más gruesa, nunca la encontraba, me fui a hacer un trabajo a una hora de mi ciudad y me voy a una ferretería así que necesitaba comprar y dije, vi la wincha y me pareció que era más gruesa, fui y la compré y sí, al final fue mucho más gruesa y me sirvió para tramos, donde están, a veces se te quedan pedazos de yeso, pedazos de cemento dentro del ducto y al ser más rígida esa wincha, te da la facilidad de poder incluso romper ese pedazo de yeso o de cemento que se quedó. Claro, una gruesita. Porque siempre es bueno tenerla, siempre es bueno tenerla. A ver, a ver, a ver. Siempre es bueno tener una de esas. Como te digo, o sea, a veces te van a pasar casos, por ejemplo, otra vez también en un ducto había un pedazo de tiza que a uno de los albañiles que estaba marcando se le había caído. Lo había colocado ahí en el ducto para guardarla y se cayó. Yo no podía pasar la wincha, entonces lo único que me tocó fue vertirle un poco de agua, echarle un poco de agua para que se disuelva, porque se había atascado la ducha en la parte de la tiza en la parte de la curva, y ya tuve que echarle un poco de agua nada más y dejarlo ahí hasta el día siguiente para que remoje y ya atravesarlo, ¿no? Poder botarlo. Y ya después en la parte final de la wincha le coloqué un pedazo de trapo y al pasar la wincha ya salió un poco de agua y el resto ya se terminó secando. Pero, trataba de liberarlo. Sí, sí, sí sirve bastante, pero a veces, como te digo, a veces vas a encontrar obstrucciones, ¿no? Como te digo, a veces van a ser pedazos grandes de cemento o de una tiza o de yeso que se cayeron y ya la de aire puede llegar hasta ese punto, pero ya no tiene por dónde salir porque ese espacio es muy pequeño. Ujú. O sea, el del aire si está libre va a pasar y es bastante rápido con la de aire, pero tienes que tener una boquilla acá que entre exacto en la parte del ducto para que no genere, para que se genere ese vacío y pueda entrar todo el aire y lo llevar hasta el otro lado. Sí, he visto. No lo he usado, sí he visto de un amigo que tenía que lo había pedido creo que fue por AliExpress.